El 17 de julio del presente año, el jueves de la semana pasada, la Casa Blanca anunció que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un hombre de 79 años de edad, había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica después de notar una leve hinchazón en las piernas. Su médico lo describió como una afección benigna, relativamente común, que se presenta particularmente en personas mayores de 70 años. Los medios de comunicación informaron que los estudios de diagnóstico, particularmente una ecografía Doppler venosa, confirmaron insuficiencia venosa crónica, pero no coágulos peligrosos ni enfermedad arterial. Cabe destacar que la mayoría de la cobertura mediática destacó que el presidente de los Estados Unidos se encontraba en buenas condiciones de salud. Vamos a hablar en esta última charla de hoy viernes sobre la enfermedad venosa crónica, la otra hipertensión. Yo soy el doctor Gilberto González Gamino. Empezaremos por definir a la insuficiencia venosa crónica. Definimos a la insuficiencia venosa crónica como la incapacidad de una vena para conducir un flujo de sangre en sentido cardiópeto, adaptado a las necesidades, el drenaje de los tejidos, a la termorregulación, así como a la reserva hemodinámica, independientemente de su posición y de su actividad. Desde los inicios de la historia ha habido algunos otros personajes importantes en la historia donde se ha dejado evidencia de lo extenso que es esta enfermedad, como en algunas pinturas del siglo XVI, donde se hace referencia a esta enfermedad. Algunos aspectos epidemiológicos importantes sirven de base para que nos situemos en qué tan importante es la insuficiencia venosa crónica. Esta entidad es por sí sola la enfermedad vascular más frecuente. Afecta más o menos a 1/3 de la población. De estos, más del 50% inician a tener algunos signos de enfermedad en la quinta década de la vida. Y aunque gran parte de la literatura menciona que prevalece en el sexo femenino, estudios recientes muestran que tiene una distribución muy similar entre sexos, pero que se presenta de manera más temprana en mujeres, particularmente en mujeres en edad fértil, esto es cercano a los 30 años, empiezan a haber algunas modificaciones. Esto de alguna forma también generado por factores hormonales, por el mismo embarazo, y en los hombres, después de los 50 años de edad. También es cierto que esta condición puede tener diferentes manifestaciones y quizá para algunas mujeres el primer signo resulta de origen estético y por el motivo por el cual acuden con el médico en busca de solución de su problema, porque no pueden utilizar un vestido, una falda corta, etcétera, etcétera. A diferencia del hombre, que bueno, muchas de las manifestaciones quedan ocultas por el vello o la utilización continua de pantalón también lo oculta. Lo que sí es un hecho es de que conforme pasa el tiempo, como yo lo mencionaba al inicio, hay una
un incremento directamente proporcional con la edad. Para el año 2000, ya hace 25 años, se documentaron algo así como 232,000 casos en nuestro país. En Estados Unidos se habla hoy actualmente, en el 2025, de 150,000 nuevos casos de insuficiencia venosa crónica. En nuestro país, según algunos estudios, algunos estados tienen una mayor incidencia. Estos son Sinaloa, el Distrito Federal y Nuevo León. Claro que las manifestaciones de la enfermedad, los signos y los síntomas, no solamente en nuestro país, sino en muchas otras partes de la orbe, son causa de ausentismo laboral y de una erogación importante de recursos para la investigación, para el diagnóstico y para el tratamiento de esta enfermedad que por su curso crónico y por su evolución, en muchos casos tórpida, puede llegar a tener una amplia gama de manifestaciones, desde un simple desarreglo estético hasta úlceras activas. Antes de ver algunos casos, es importante que nos familiaricemos también con la anatomía venosa vista por ecografía, para lo cual se sugiere acudir a citas que han sido revisadas regularmente y actualizadas. Esto es el caso, la nomenclatura de las venas de los miembros inferiores por Cagliati y Bergam en el año del 2005 en el Journal Vascular of Surgery. Y de ahí que entendamos lo amplio y lo importante que es el reconocer la anatomía venosa, pero también tener en cuenta que la anatomía venosa que se enseñaba en las escuelas de medicina, en los hospitales a residentes en formación hace al menos 3 décadas, es muy diferente a la anatomía venosa actual, de la cual hace referencia el artículo anterior, y que ejemplifica el uso adecuado de términos que ya deben de estar en desuso y deben de ser sustituidos por terminología actual. Un ejemplo es la vena femoral en la terminología antigua y en la terminología actual la denominada vena femoral común. Este y muchos ejemplos más deben de ser la base para podernos adentrar progresivamente en este tema. El hablar de la anatomía venosa es tener en cuenta que existen 3 sistemas. Un sistema venoso profundo que se encuentra por debajo de la fascia muscular y que puede ser perfectamente caracterizado mediante ecografía. Y un sistema venoso superficial que a su vez puede ser dividido para fines de estudio en un sistema venoso interfacial donde transcurren los ejes safenos mayor y menor y cuyos límites anatómicos son la fascia safena y la fascia muscular, y otra parte del sistema venoso superficial que son los trayectos epifaciales que quedan por debajo de la dermis y por encima de la fascia safena,
y de los cuales hay ejes que corren en forma paralela al miembro y otras que corren en forma circunferencial. Esto es, accesorias y circunflejas. Y además, un tercer sistema que comunica al sistema superficial con el sistema profundo, que es el sistema venoso perforante. Hablar del sistema venoso profundo es reconocer al menos sus elementos más importantes mediante ecografía, que son la vena femoral común, la vena femoral y la vena femoral profunda, la vena poplitea, las venas axiales de la pierna, tibiales y peroneas, tibiales anterior, localizadas en el compartimiento extensor, y las tibiales posteriores, ubicadas topográficamente en el compartimiento profundo, posterior y medial. Y las venas peroneas localizadas en el compartimiento posterior externo. Además de las venas musculares, antes denominadas venas sóleas y venas gastrocnemias, que en la nueva nomenclatura en su conjunto se denominan venas surales. Entonces, es importante tener en consideración al menos este reconocimiento de la anatomía básica del sistema venoso profundo. Existen algunas otras estructuras más que pueden ser vistas mediante ecografía. La respuesta es sí. Podemos ver venas ciáticas, podemos ver venas intergemelares y podemos ver las venas del pie. También reconocer, recordar al sistema venoso superficial generado particularmente o representado fundamentalmente por estructuras interfaciales. Estas estructuras interfaciales son los ejes safenos. El eje safeno mayor, antes denominado safena interna o safena magna, que se origina en el borde anterior del maléolo medial, el cual asciende por la cara anterointerna de la pierna para, a nivel del punto de Voigt, girar discretamente posterior y ascender por la cara anterointerna del muslo, penetrar la fosa oval y unirse para formar la unión safeno-femoral. Ahí termina la safena mayor, la safena antes denominada magna o interna. Existen otras estructuras más, como ya les mencioné, que pueden ser vistas por ecografía cuando existe incremento de la presión hidrostática. También a nivel inguinal pueden ser vistas las venas inguinales superficiales, la pudenda externa superficial, la circunfleja ilíaca y la epigástrica superficial. Eso es importante. Así, otra estructura más que forma parte del sistema superficial es la vena safena menor, antes llamada externa o parva. Esta tiene su origen en el borde posterior del maléolo lateral, ascender por el tercio, por la cara posterior de la pierna y tener solamente en un tercio de todos los pacientes que vemos unión con la vena poplitea para formar la unión safeno-poplitea. En el resto
puede tener dos variantes, que es importante considerarlas, porque en el sistema venoso superficial se genera una gran cantidad de variantes anatómicas con las cuales tenemos que estar familiarizados. Otra posibilidad de la safena menor es que no forme unión safeno-poplitea y que ésta ascienda por el muslo, por la cara posterior del muslo y se denomine safena menor del muslo, también llamada extensión craneal de la safena menor. Y otra posibilidad es que a través de la vena de Giacomini, que es una vena intersafena en el muslo, la safena transcurra por la cara posterior y se una medialmente con la safena mayor. Entonces, tenemos que tener en consideración estos términos y esta localización constante de estas estructuras y saber algunos datos importantes con respecto al sistema venoso superficial, y es que estos elementos faciales que alojan a las venas safena mayor y menor siempre serán constantes y nos van a permitir identificar con claridad, discriminar de otras estructuras superficiales a los troncos safenos mayor y menor. Entonces, gracias a estas estructuras no faciales, podemos identificar a los troncos safenos, pero también a las accesorias anterior, posterior y superficial de la safena mayor, a las intersafenas y a las circunflejas. Y un sistema más que muchas veces pensamos que después de evaluar al sistema venoso profundo y al sistema venoso superficial, hemos terminado con la evaluación de, integral del sistema, cuando no es así. Es importante reconocer que la evaluación de la anatomía ecográfica comprende también la evaluación anatómica y funcional de las uniones safeno-femoral y safeno-poplitea cuando ésta exista, y de las venas perforantes. El análisis también debe de ser de las venas perforantes, un análisis morfológico y funcional, donde aportemos datos al respecto de su localización, del tamaño del orificio facial, de las conexiones potenciales que estas estructuras tengan y del vecindario con el cual están relacionados en esa unidad funcional o punto de encuentro. Entonces, es así como están documentadas más de 150 perforantes en toda la extremidad, de las cuales muchas adquieren una importancia vital y son constantes. Hoy se pueden dividir las venas perforantes en perforantes del muslo, de la ingle, del muslo, de la rodilla, del tobillo y del pie. Aquí hago una mención especial a algo referente a las venas perforantes del pie, y es que a diferencia del resto de las venas perforantes, las perforantes del pie son perforantes de sentido bidireccional y no como el resto, que llevan sus caudales siempre de superficie a profundidad, sino que son bidireccionales o inclusive de dirección inversa, esto es, del sistema venoso profundo al superficial en el pie. Perforantes del pie es una característica que estas tienen. ¿Cómo se generan o cómo es que regresan estos caudales de la pierna y por qué son importantes? No hay que olvidar que la integridad de estos fenómenos que voy a mencionar a continuación dan como resultado un equilibrio entre las fuerzas centrífugas que
tratan de impedir que la sangre venosa ascienda por el sistema venoso en las extremidades cuando nos ponemos de pie, y las fuerzas centrípetas con las que la economía consta para llevar estos caudales al corazón derecho. ¿Cómo inicia el retorno venoso? Inicia a través de la bomba muscular del pie. Entonces, aquí resulta importante en la biomecánica de la marcha las diferentes fases: el contacto del talón, el apoyo plantar, la elevación del talón y el despegue para hacer un impulso de estos caudales alojados en las venas del pie y llevar la sangre al sistema venoso profundo a través de las tibiales posteriores y a través de la safena menor en el sistema venoso superficial. En el pie existe, como lo vamos a ver más adelante, arcos venosos dorsales y plantares. Todo lo que es dorsal en el pie superficial, todo lo que es plantar es profundo. Entonces, iniciada la marcha con el paciente de pie y con la finalidad de disminuir la presión hidrostática, porque de pie e inmóviles tenemos algo así como 90 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, de lo que se trata es de restarle presión al sistema, y un sistema que es eficiente va a disminuirles al menos un 40% de presión al pie. Entonces, eso también se genera después de que este impulso lo hace, lleva a través de las válvulas la sangre en un solo sentido. En un solo sentido, dando este primer impulso y ascendiendo a través del sistema superficial y profundo, privilegiando, dando jerarquía a estos caudales. Entonces, estas válvulas, que son repliegues de tejido conjuntivo, lo que hacen es orientar la sangre en un solo sentido, en sentido cardiópeto, impiden el reflujo, fragmentan la columna sanguínea de volumen y de presión. Y esto hace que la presión ambulatoria de cuando estábamos inmóviles disminuya, caiga. No olvidemos que a nivel de la pantorrilla almacenamos es un reservorio, almacenamos una gran cantidad de sangre, y esta es impulsada. La bomba muscular de la pantorrilla es una expresión utilizada como para entender la fisiología de las venas. Es el corazón periférico, porque es una bomba que por las fases de la musculatura, contracción y relajación, contracción asciende, relajación, se vuelven a llenar estos plexos venosos y se rellenan las venas axiales de la pierna. Entonces, el retorno venoso, no olvidar que proviene particularmente del lecho capilar, y también hay otras fuerzas que favorecen el retorno. Este es el bisatergo, es la fuerza cinética residual que le transfiere las arteriolas precapilares a las vénulas, y el bisafronte, que es esta acción impelente, aspirativa de el cambio de presión, particularmente negativa en el tórax. Entonces, cuando esto sucede de manera, como ya lo mencioné, normal, bueno, siempre se trata de que ganen las fuerzas centrípetas sobre las centrífugas, y si este círculo se cierra, continúa este círculo. Entonces, esto del bisafronte y el bisatergo queda más claro al entender y esta imagen que tienen ustedes a la vista. En latín, al pie de la imagen, dicen
Afronte praecipitium atergo lupi. Por detrás, al frente, perdón, el precipicio. Por detrás, el lobo. Esto sirve para ejemplificar lo que les decía del bis afronte y del bis atergo, que tenemos al frente que nos hace ir, caminar hacia adelante a los caudales, la presión negativa en el tórax. ¿Qué tenemos por detrás? El bisatergo, esa fuerza cinética residual de los capilares, de las arteriolas precapilares. En la literatura ustedes van a encontrar con frecuencia que al hablar de la fisiología venosa, de la plantilla de Lejars o de Lejars o de Lejars, esta en la nueva nomenclatura de la anatomía queda sustituida porque se dieron cuenta que realmente él hablaba, Lejars hablaba originalmente de varicosis de la planta. Entonces hay una, en la planta del pie existen estructuras venosas y estructuras fibrosas que a través de una red, el nombre correcto es red venosa plantar, ese es el término correcto en la nueva nomenclatura, pues hace este impulso a través de la biomecánica de la marcha y de forma jerárquica, a través del uso de estas bombas del pie y de la pantorrilla, pues las eficienta, hace que vaya ascendiendo en forma jerárquica y normal la sangre y repetirse este fenómeno cada vez que nosotros caminamos o demandamos más. No es lo mismo caminar que correr. Entonces, en la medida que esto suceda, hay evidentemente más aporte arterial, debe haber más retorno venoso si incrementamos el trabajo muscular del pie, de la pierna y de la musculatura del muslo. Entonces, las fuerzas adyacentes a la columna hemática es la bomba del pie, el vaciamiento fisiológico normal de esta red venosa plantar, y de la pantorrilla, que ya les mencionaba, se denomina corazón periférico. Esto lo descubre Bauer y se llama corazón periférico de Bauer. Entonces, en su conjunto se denominan fuerzas adyacentes a la columna hemática, la bomba del pie, y la bomba del pie imprime el primer impulso inicial a la columna y le transfiere estos volúmenes a la pantorrilla. Deben de existir varias condiciones para que esto funcione adecuadamente. Primero, debe de existir un sistema venoso libre de obstrucciones. Punto número 1. Punto número 2. Debe de existir una dotación valvular competente, o sea, unas válvulas que no tengan daño. Debe haber también una integridad neural. Debe de haber una biomecánica tanto del pie, del tobillo y de la rodilla que funcionen adecuadamente para que estos movimientos articulares que se vuelven uno solo junto con la musculatura del pie y de la pantorrilla y del muslo en su momento, ayuden a comprimir externamente a las venas del sistema venoso profundo, porque hay que recordar que el 90% del retorno venoso se gesta a través o regresa a través del sistema venoso profundo. Entonces, en el pie, bueno, a través de un blantómetro podemos ver esto, ¿no? De que existe una mayor cantidad de estructuras venosas en los sitios donde no se aplica presión, al menos en la planta del pie,
y una mayor cantidad de estructuras vasculares en los sitios donde no hay presión. Y existe un sistema, existe un arco venoso dorsal, uno plantar, una vena, una vena plantar medial, una lateral, que como ya lo mencioné anteriormente, forman u originan el retorno venoso desde el pie a las venas tibiales posteriores y a la safena menor. Entonces, importante recordar todo esto de la biomecánica de la marcha, el apoyo del talón, el desplante totalmente, el apoyo de toda la planta del pie, y así consecutivamente la elevación del talón. ¿Y qué es lo que sucede en forma progresiva? Llenado y vaciamiento, favorecido por todas estas fuerzas adyacentes que se convierten en uno solo. La movilidad articular, una musculatura eutónica y eutrófica, una dotación valvular, una integridad neural y unas venas libres de obstrucciones en condiciones normales. Esto favorece el retorno venoso, de la mano también del cambio de presión entre el tórax y el abdomen. Cuando existen alteraciones eh, articulares, esto evidentemente que favorece la hipertensión venosa y la aparición de signos de enfermedad venosa, como en este caso, este paciente que fue sometido a una cirugía reparadora del tendón de Aquiles y que existe en cambios por hiperpigmentación de la piel y edema. O este paciente que fue sometido a un recambio articular, una prótesis de rodilla, y que en la rehabilitación no ha sido la mejor y que también empieza a tener edema y algunos datos de rémora y éstasis en el sistema venoso profundo. No es el caso, pero también cuando existe enfermedad arterial asociada y hay desarticulación en este caso del primer ortejo, claro que aquí la biomecánica de la marcha pues no se genera de manera normal y da como resultado que se complica la enfermedad arterial con la aparición de datos de insuficiencia venosa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos fenómenos de los que estamos hablando, que no se están llevando a cabo al 100%, favorecen que la hipertensión venosa. Están aquí en estos pacientes, están ganando la batalla las fuerzas centrífugas sobre las centrípetas, que en condiciones normales debe de ser lo contrario. Algo más que favorece el retorno venoso es la respiración, esta bomba toracoabdominal. Cuando nosotros inspiramos, se abaten los semidiafragmas, se incrementa la presión intraabdominal. Cuando nosotros expiramos, se elevan los semidiafragmas y disminuye la presión intraabdominal, incrementándose esta en el tórax. Cuando nosotros en esta primera fase inspiramos, existe, y de ahí la importancia de la integridad neural, el sistema nervioso autónomo funciona y cierran las válvulas del sistema venoso profundo. De ahí la importancia de esto. El sistema venoso es un sistema de baja presión y que por su constitución estructural en la pared, la pared es compresible y gracias a esto nosotros externamente lo podemos comprimir con el transductor, pero también lo mismo hace la musculatura en la pierna. Comprime a la musculatura a través de este complejo musculoligamentario del pie y de la pantorrilla. Es las bombas musculares del pie y la pantorrilla, fuerzas adyacentes a la columna hemática. Entonces, todo esto que acabamos de ver de la anatomía y la justificación de todo esto, cuando esto no está sucediendo, ¿qué es lo que sucede? La consecuencia final de las condiciones patológicas que dan lugar
a la insuficiencia venosa crónica es la hipertensión venosa. Y es lo mismo, insuficiencia venosa que enfermedad venosa crónica. Esa es una pregunta que quizá en algún momento nos hemos llegado a hacer. Y la insuficiencia venosa crónica es la falla en el funcionamiento. La enfermedad venosa puede no necesariamente ir acompañada de una falla, solamente tener cambios parietales o dilatación o elongación, pero cuando está a nivel del anillo, donde se encuentran las válvulas, se amplía la coaptación, no es la misma. La coaptación de las válvulas se hace incompetente y se agrega reflujo y por lo tanto se incrementa la hipertensión. Hay diferentes fases a nivel del cierre valvular. La velocidad promedio son de 30 metros por segundo, la velocidad a la que cierran normalmente las válvulas. Existe una fase de apertura, existe una fase de equilibrio, existe una fase de cierre y de clausura las válvulas venosas. Todo esto se ha estudiado de forma minuciosa por diferentes autores y es importante, muy importante que nosotros estemos familiarizados con todos estos hechos. Entrando ya en materia, ¿qué podemos nosotros ofrecer? Pues nosotros, como un método de apoyo para el clínico, para el cirujano vascular, debemos de conocer todo esto, hacer equipo con el cirujano vascular, con el médico de primer contacto y tener en consideración que el método que nosotros tenemos que ofrecer debe de ser un método de preferencia no cruento. Es un método que sea reproducible, que nos permita hacer una evaluación anatómica y funcional. Y todos estos y muchos otros más requisitos los cumple el ultrasonido. Y los requerimientos y la técnica los vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué debe de tener? Pues una excelente imagen en escala de grises que permita ver con detenimiento las estructuras que queremos ver. Por lo tanto, este detalle en escala de grises es fundamental para poder hacer la evaluación estructural. Con Doppler color, nosotros vamos a reconocer y confirmar el sentido que tienen los caudales y vamos a poder hacer muestreos espectrales para saber, en los casos donde existe cambios en el sentido del reflujo, el tiempo de reflujo, la intensidad de este. Bueno, otra de los requerimientos técnicos son transductores lineales de alta frecuencia que también debemos considerar que después de evaluar una extremidad, cabe la posibilidad, si tiene cambios muy proximales, de tener que evaluar el abdomen, para lo cual cambiaremos de transductor y utilizaremos un transductor convexo. La exploración siempre debemos hacerla mientras no haya una contraindicación con el paciente de pie, en ortostatismo, en bipedestación. Favorecido esta exploración utilizando maniobras provocativas que deben ser explicadas previamente al paciente y tener en mente que hay fenómenos hemodinámicos en la fisiología venosa que se gestan durante la sístole
y otros durante la diástole muscular. ¿Por qué la insistencia de hacer la exploración con el paciente de pie? Porque en estas condiciones de pie generalmente nuestra vida transcurre. Porque durante la evolución de nuestra especie hubo un momento en que nos erguimos y al erguirnos y con el paso de los años existe deterioro funcional de las válvulas, existe deterioro funcional de las fuerzas adyacentes a la columna hemática, hablo particularmente de la bomba muscular de la pantorrilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el estudio sea lo más fisiológico posible? Porque estas manifestaciones de enfermedad aparecen cuando nos ponemos de pie. De hecho, el clínico, en algunas de las recomendaciones que le pide, le da a los pacientes es que eleve las extremidades, que se dé tiempo para levantar sus piernas y aliviar un poco, favorecer un poco la disminución de la presión hidrostática en las piernas. Entonces tenemos que explorar al paciente de pie. Y al hacerlo esto, nosotros vamos a demandarle a los complejos valvulares, a los aparatos valvulares, un trabajo eficiente. La forma de hacerlo es poniéndolo de pie. Esto es a través de algo que se llama función antigravitatoria de base. Esta función antigravitatoria dice que al poner de pie, la sangre que se encuentra por encima de los anillos valvulares rellena estos y al contenerlos los soporta. Si esto no sucediera, si esto de que esto no lo soportara y se hace incompetente, pues va a existir paso en sentido opuesto al normal, porque lo normal es que sea en sentido de la periferia hacia proximal. Entonces, esto es al ponernos de pie, pues aquí estamos en decúbito, aquí nos ponemos de pie. Y claro que si lo hacemos con el paciente recostado, esto nunca lo vamos a poder valorar. Por eso es importante hacerlo de pie. Existe una justificación y es llevar a cabo esto de una forma fisiológica y a través de estas maniobras antigravitatorias. ¿Y cómo lo hacemos? Hay maniobras provocativas, esas son las más utilizadas, y es la maniobra de Valsalva. Nosotros le pedimos al paciente que haga fuerza, que imprima fuerza al abdomen. Cárguele para acá, por favor. Entonces le pedimos que haga fuerza en esta primer maniobra que es la maniobra de Valsalva. Perdón, aquí estoy bajando el volumen. La segunda es la dorsiflexión de los dedos del pie. El paciente levanta los dedos del pie y luego los baja. Los sube y los baja. Hay contracción de la musculatura de la pierna. Al levantarlos hay sístole muscular y diástole muscular. Y durante esta última maniobra de Paraná existe contracción isométrica y estamos dando origen a un gradiente gravitacional para hacer la evaluación de los aparatos valvulares. Entonces nos valemos de estas maniobras. La maniobra original de Paraná, ya en alguna ocasión me lo preguntaba alguien, no sé, doctor, pero es que esa maniobra de Paraná que usted explica no es la originalmente descrita en algún artículo por el doctor Franceschi. No, la Claude Franceschi describe la maniobra de Paraná en una visita que él hace, es un cirujano vascular e investigador muy reconocido eh, a nivel mundial, cuando va a Paraná, Argentina. Y él lo que hacía era que empujaba al paciente, estando de espaldas a él, o lo jalaba hacia él cuando lo tenía de frente y condicionaba esto, ¿no? O sea,
pero aquí el paciente lo hace y apoyado también en esta andadera de aluminio y sobre esta base flebológica. Bueno, ya lo mencionaba que no es la única maniobra, también utilizamos algunas otras maniobras sucedáneas, como puede ser las maniobras de báscula, y hay algunas otras maniobras más como esta, que es la elevación simétrica o asimétrica de los talones, siempre apoyados, previa explicación y apoyados en una andadera de aluminio. El paciente se eleva sobre los dos talones, y hay contracción de la musculatura baja y hay relajación. Quizá un poco más difícil para hacerlo. Otra forma de hacer la maniobra de Valsalva es pedirle al paciente que sople en una pajilla, en un popote, cuando no nos entienden, porque existe gente que está nerviosa, además, es una forma alterna de hacer la maniobra de Valsalva, que sople en un popote. Bueno, entonces, otra cosa que es importante es estar familiarizado con algunos aspectos de los términos que utilizamos, aspectos hemodinámicos, la terminología. Hay el flujo normal, el flujo fisiológico, en sentido cardiópeto es el flujo anterógrado. Lo contrario es flujo retrógrado, también llamado reflujo. Eso para todos los ejes axiales y para las venas musculares. Y para las venas perforantes, el sinónimo de esto es punto de fuga y punto de reentrada. Una perforante de fuga es una perforante enferma, es una perforante con reflujo, es una perforante que está transportando sus caudales en diástole en sentido opuesto al fisiológico, esto es de profundidad a superficie. Y al hacer esto, está dilatando al sistema venoso superficial. Y un punto de reentrada es un punto en el que la sangre a través de una perforante transcurre de manera fisiológica de superficie a profundidad. Otros términos utilizados es competencia o incompetencia valvular. Entonces, el flujo anterógrado es el flujo en sentido fisiológico de una vena. El flujo retrógrado, aquel en sentido contrario, opuesto. Y esto del punto de fuga y de reentrada se utiliza particularmente para las perforantes. Punto de fuga, el paso de un compartimiento interior, esto es, del sistema venoso profundo al superficial, y el de reentrada es el fisiológico, es pasar de la superficie a la profundidad, quitarle presión. Eso es lo que hace el sistema venoso perforante, le resta presión al sistema superficial y lo transporta al que tiene más capacitancia y alberga mayor cantidad de volumen y es más eficiente el sistema venoso profundo. ¿Hay factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia venosa crónica? Sí, ya lo mencionaba yo desde un inicio. La edad, un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. La historia familiar de insuficiencia venosa crónica. Hay familias donde muchos de los integrantes tienen insuficiencia venosa crónica. Un rol genético. Esto del género, ya les mencionaba yo que estudios recientes hablan de que por sexos es casi igual, solamente que se presenta antes en las mujeres que en los hombres. El antecedente de trombosis venosa profunda también. ¿Por qué? Porque deja daño residual. Aquí es importante recordar la triada de Virchow para reconocer qué pacientes tienen la posibilidad de desarrollar trombosis venosa profunda, ¿no? Daño endotelial, hipercoagulabilidad, rémora.
El tabaquismo, la menopausia, multiparidad, sedentarismo, eso es importante también, y la disfunción, como lo he venido diciendo, de la bomba muscular de la pantorrilla. La insuficiencia venosa crónica puede clasificarse en insuficiencia venosa superficial cuando afecta al sistema venoso superficial. Insuficiencia venosa profunda cuando afecta al sistema venoso profundo. Insuficiencia venosa perforante cuando afecta a las venas perforantes. Paréntesis, las venas perforantes que más frecuentemente se afectan, donde hay puntos de fuga, es en el muslo más que en la pierna más, son más de reentrada, cierro paréntesis. ¿Cuál de estas es la más frecuente? Sin lugar a dudas, la insuficiencia venosa superficial. Pero si ustedes recuerdan que el sistema venoso superficial está dividido, sus componentes anatómicos son las venas que transcurren dentro del compartimiento safeno, los troncos safenos mayor y menor, y las venas que transcurren por arriba del compartimento de la fascia safena y por debajo de la piel las extrasafenas. Entonces hay insuficiencia venosa de los troncos safenos e insuficiencia venosa no safena, o sea, de las venas epifaciales. Bueno, dicho lo anterior, y esta es la más frecuente porque además el sistema venoso superficial es el más extenso. Y puede haber combinación, insuficiencia venosa superficial con profunda, superficial con perforante, profunda con perforante o de las tres, superficial, profunda y perforante. Y el ultrasonido nos permitirá categorizar, identificar las alteraciones en cada uno de ellos, para después llevarlo a una clasificación en la que nosotros podamos hablar del aspecto de su estatus clínico y de su comportamiento en la anatomía, en la fisiopatología y en la etiología de las mismas. Ya mencionábamos este hecho al inicio, que fue evidente, pues siempre los paparazzis están al acecho, ¿no? Aquí se ve el incremento de volumen en los tobillos del presidente de los Estados Unidos. Entonces, pues ya hablamos de los requerimientos técnicos, de que estos pacientes deben explorarse de pie, del uso adecuado de los diferentes transductores, el reconocimiento de la diferente botonería con la que contamos. Entonces, así como nosotros podemos hacer la evaluación de la totalidad del sistema, ¿no? Si empezamos a nivel de la ingle, esta es la unión safeno-femoral, que es lo que, como iniciamos nuestro protocolo a nivel de la unión safeno-femoral, bueno, verificamos las dimensiones tanto del aparato valvular terminal como del preterminal, y durante la valsalva y la suspensión de la valsalva, ¿qué es lo que sucede? Cuando el paciente hace valsalva, se interrumpe el retorno venoso, y cuando el paciente deja de ejercer la valsalva, viene el retorno venoso. En condiciones normales se aleja del transductor y transcurre por debajo de la línea de base. Lo opuesto, cuando el paciente le pedimos valsalva en una unión, en un aparato valvular amplio, terminal, de 0.78 centímetros, le pedimos valsalva y hay paso en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque no está alcanzando a coaptar, está amplio la unión safeno-femoral.
Por lo tanto, pasa sangre de superficie a profundidad. Eso está, perdón, de la profundidad a la superficie. Está pasando sangre del sistema venoso profundo al superficial y está dilatando las venas superficiales, en este caso afectando a la safena. Y esto queda de manifiesto cuando nosotros aplicamos el módulo de color. Lo mismo sucede cuando hacemos el análisis de las venas perforantes. Ese es a nivel del muslo, una perforante de Hunter, que en condiciones de normales no debería de suceder esto. Las venas perforantes durante la sístole muscular cierran y durante la diástole hay paso de la superficie a la profundidad, y aquí está sucediendo lo opuesto, está habiendo paso de la profundidad a la superficie, una perforante de Hunter. Entonces, esa es una unión safenofemoral funcionalmente incompetente. Cuando esta unión safenofemoral está incompetente, estamos obligados a evaluar tanto al componente ostial como al paraostial. Esto es al aparato valvular terminal como al preterminal. Y esta clasificación lo categoriza. Hay incompetencia de la válvula, en el tipo 1 de la incompetencia de la unión safenofemoral, la incompetencia de la válvula terminal, y competencia de la terminal nos habla que es una incompetencia de tipo 1. Cuando es tipo 2, cuando la incompetente es la preterminal, en tanto la terminal está normal. Y cuando las dos están afectadas, es una incompetencia de la unión safenofemoral tipo 3. Algunos aspectos más que esta resolución espacial del ultrasonido y el ajuste y optimización de los parámetros, como puede ser el punto focal, como pueden ser las ganancias en escala de grises, nos permite ver, por ejemplo, en este caso, la inmovilidad, la irregularidad, el engrosamiento de una de las valvas a nivel de la unión safenofemoral y la presencia consiguiente de reflujo. Este otro queda demostrado y podemos hacer la medición del tiempo de reflujo, que para muchos cirujanos vasculares es importante caracterizarlo, y vale la pena recordar que un reflujo puede ser clasificado cuando es más de 1000 milisegundos, es positivo para el sistema venoso profundo, para la vena femoral común, para la vena femoral y para la poplitea. Más de 500 milisegundos para las venas axiales y musculares de la pierna y la tibial posterior, y más de 350 milisegundos para cualquiera perforante, sea en el muslo o en la pierna. Eso es importante de recordar. Este otro paciente, bueno, entonces la insuficiencia venosa puede tener, o la enfermedad venosa puede tener diferentes caras. La insuficiencia puede ser de origen primario, cuando no hay vestigios, no hay evidencia de un trastorno trombótico, pero cuando lo hay, como en este caso, está recanalizándose y hay un trombo, y este trombo está actuando, extendiéndose, ocluyendo el sistema venoso superficial, y este es una recanalización parcial de una vena epifacial. Esto es insuficiencia venosa. El edema es una de las manifestaciones de la insuficiencia venosa que queda clasificado o forma parte en la clasificación de SEAP como 3, y que ecográficamente lo vemos como la presencia de esta imagen trabecular
es edema que diseca los septos de tejido conjuntivo en los tejidos blandos de la pierna periféricos a las estructuras que nosotros estamos evaluando. El reflujo, como ya lo ven, es para muchos casos, si el trombo se reabsorbe, puede dejar daño. Si el origen de la insuficiencia venosa es de origen primario, hay alteraciones a nivel de la pared, hay modificaciones en la permeabilidad del glicocálix endotelial y hay reflujo. Primero, cuando empieza a afectarse una vena, lo primero que hace es que esta vena se distiende para alojar mayores volúmenes. Conforme esta dilatación aumenta, después las venas o los sectores afectados se elongan, pero hay un momento en el que esta elongación, y si queda incluido un segmento valvular, no es suficiente, los aparatos valvulares no se coaptan, no se tocan al centro y viene el reflujo y aparece esto. Entonces, eso es a lo que tenemos que tener en cuenta. Sírvase esta imagen para que podamos ver la fascia safena, la fascia muscular, en este caso estamos en el muslo, y esta es el tronco safeno mayor. Fascia safena y fascia safena y fascia muscular. Lo que se encuentra por arriba de la fascia muscular es el espacio epifacial, y lo que se encuentre por acá, pues, dependiendo qué estructura sea, pueden ser accesorias, superficial, profundo, superficial, accesoria superficial de la safena mayor, accesoria anterior o accesoria posterior. Cuando estas transcurren en forma paralela. Y todo lo que se encuentre por debajo, sistema venoso profundo. Esto ya vale la pena siempre tenerlo en cuenta. Esto nos va a ser de gran ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el ojo safeno, ese es de gran importancia porque nos permite con toda seguridad saber de qué estamos hablando. Y al poner al paciente de pie, pues estos se distienden y resulta también muy útil cuando estamos evaluando la safena mayor en la pierna o la safena menor, porque se distienden y pueden ser más fácilmente identificables. Y cabe la pena decir que debemos de ser muy acuciosos para tratar de identificar también aquí, como en todos los sitios que estamos evaluando, pequeñas anomalías, pequeñas interrupciones de la fascia, o poder identificar o ver el paso de alguna vena perforante o alguna variante anatómica o la presencia de alguna vena epifacial. Entonces, fascia safena, fascia muscular, fascia safena, fascia muscular en ese ojo griego, ¿no? Entonces esto representa el ojo, pero si somos más evidentes, más acuciosos, podemos identificar puede tener muchas caras la evaluación de los troncos safenos, empezando por la dirección que estos tienen. ¿Y qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con esta información al respecto de lo clínico, con lo cual tenemos que estar perfectamente bien familiarizados? En esta clasificación de SEAP, que es a través de la cual se hace intercambio de información entre diferentes pares, investigadores, entre clínicos, entre el cirujano vascular y el imagenólogo. Así es como nos debemos de siempre procurar integrar esto a nuestros reportes y al final concluir en la clasificación de SEAP no solamente los hallazgos del ultrasonido, sino también los hallazgos clínicos con los cuales tenemos que estar familiarizados. C0 sin signos visibles de enfermedad, pero pueden ser pacientes sintomáticos. Esa es una cosa curiosa, ¿no? Telangiectasias o venas reticulares. No olvidar que las telangiectasias son vénulas intradérmicas de no más de 1 milímetro y las reticulares son pequeñas vénulas subdérmicas que van de 1 a 3 milímetros y que son clínicamente muy evidentes en los pacientes. Venas varicosas, troncos venosos que son muy evidentes, tortuosos, visibles y palpables, el edema en C3, hiperpigmentación y eczema venoso en C4, y este C4 puede ser, en la nueva nomenclatura puede ser C4A y B.
C4 cuando hay hiperpigmentación y C4b cuando hay lipodermatoesclerosis. C5, una úlcera inactiva. Pero, ojo, las úlceras típicamente venosas se localizan casi siempre en la cara, en el maleolo interno del tobillo. Y una úlcera activa C6. La etiología puede ser congénita, primaria o secundaria. La anatomía afectada puede ser superficial profunda o perforante. Y en esta clasificación de SEA al español, bueno, se trata de la fisiopatología, puede estar afectada por reflujo, los trayectos evaluados, por oclusión y por oclusión o reflujo. Algunos ejemplos de ellos: venas telangiectásicas y reticulares C1, aquí no tiene manifestaciones, C0, C1, C2, aquí es C3, miren cómo dejó marcada la media, el edema o el godete que en ocasiones se hace, C4A, perdón, C4A y B, lipodermatoesclerosis y eczema. Nuevamente, edema. Este paciente tuvo safenectomía. Miren el trayecto al extraer la safena. En muchos centros hospitalarios, particularmente en Europa, cuando se van a efectuar procesos ablativos, se da una carta de autorización para hacer estos procesos ablativos, porque al someterse a un paciente a este tipo de procedimientos, pues la safena desaparece. Y si un paciente en algún momento de su vida requiere echar mano de la safena para un puente coronario, pues no existe. Bueno, alguien me podrá decir, bueno, ¿está la otra? Pues sí, sí puede tener la otra, pero es menester ofrecer esta información a los pacientes para que ellos decidan eso, o no es la única alternativa. La alternativa también para muchos pacientes es ser sometidos a cirugía de Chiva, como lo vamos a ver más adelante. Esto es una úlcera no venosa, es una úlcera neuropática, está en la cara lateral del tobillo. Esta está muy arriba. Esta es una úlcera mixta. Este paciente tenía enfermedad venosa crónica, pero también tenía insuficiencia arterial. Esta es una úlcera típicamente venosa. Un fondo limpio, unos márgenes regulares y son indoloras y asociado a hiperpigmentación de la piel. Esto que les voy a mostrar a continuación trae como consecuencia cuando existe cuando la insuficiencia venosa ya no es solamente leve, sino es C3, perdón, es C4, C5 o C6, trae como resultado la afectación de la movilidad. La movilidad se restringe, esta movilidad queda restringida y por lo tanto la biomecánica de la marcha queda modificada. Si ustedes comparan la pierna derecha contra la izquierda, aquí la movilidad está modificada por este acartonamiento que nosotros solamente vemos afectada la piel y el tejido celular subcutáneo, pero también hay afectación en los planos musculares. Nosotros a muchos pacientes que tienen esta categoría les hacemos elastografía semicuantitativa y nosotros hemos visto el comportamiento que tienen estos músculos flexores y extensores de la pierna frente a elastografía compresiva eh, y semicuantitativa, la elastografía. Entonces, bueno, pues todo depende cómo querramos ver las varices, ¿no? Hay gente que se hace un tatuaje para tratar de disimularlas, etc. No hay quienes son muy deportistas o quienes quieren lucir muy bien sus pies. Desafortunadamente
el uso de este tipo de calzado modifica el funcionamiento de la bomba muscular del pie, y si se usa mucho, durante mucho tiempo y durante largas jornadas, trae como resultado el acortamiento y modificaciones a nivel del tríceps sural. Sí, claro, se ve muy bonito y demás, pero puede tener consecuencias, y después, cuando los dejan de usar, eh, generalmente este tipo de pacientes manifiestan molestia, dolor en la pierna, y puede ser el inicio para muchos de alteraciones muy importantes que pueden terminar en un C6 como estas. Y aquí agrego algo al C3 en la clasificación nueva de CEAP. No es solamente el edema, sino también hay esto que se llama flama flebectásica. Esta tiene su origen, o habla de hipertensión venosa inicial, tiene forma triangular, viendo con vértice inferior, tiene forma así como de abanico, y se le llama también eh, flama flebectásica. Entonces hay hipertensión venosa, y esto sucede en vénulas subdérmicas precapilares. Por eso se llama flama flebectásica. Y hoy en la clasificación es edema y flama flebectásica. Esas son las que quedan en la categoría C3. Bueno, el reflujo, como ya lo mencioné, pues eso siempre sucede, y cuando estas alteraciones, cuando el sistema venoso profundo, como en estos casos que vieron, aparece el reflujo, y el sistema venoso profundo no es suficiente para llevar todos los caudales hacia el sentido proximal, bueno, existe el desarrollo compensatorio de colaterales epifaciales, y esto agrega éstasis rémora, y cada vez más eh, datos de insuficiencia venosa crónica, cada vez más extensos o a las dos extremidades, competencia de la unión safeno-femoral, mientras que en este paciente, vean, el movimiento de la coaptación se hace al centro, el paciente mantiene la valsalva y no existe reflujo. Entonces, eso es lo que en muchos casos sucede. Con esta información, el paciente pues va con el médico. En algunos de los pacientes, las medidas generales incluyen, entre otras, además de tratamiento farmacológico, la elastocompresión. Las manifestaciones pueden ser muchas. El paciente puede tener sensación de hormigueo como una primer manifestación, sensación de pesadez, sentir las piernas pesadas, eh, quizá en algunos casos aumentadas de volumen, inflamadas, hinchadas, con edema. Y bueno, aquí ya para terminar, algunos casos de forma rápida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, este paciente llegó con una úlcera activa, con venas clínicamente dilatadas, con cambios por hiperpigmentación, con una úlcera activa, y nosotros lo que vimos fue incompetencia de la unión safeno-femoral. Vean el ojo safeno durante la valsalva, hay reflujo. Aquí, si ustedes observan, la caja de color no tiene angulación, está en 90 grados con respecto a esto, y después sale del compartimiento. Entonces, tiene incompetencia de la unión safeno-femoral, incompetencia del tronco safeno, que además tiene rémora, éstasis, está dilatado, está transfiriendo a una epifacial el reflujo de manera compensatoria. Esta es la confluencia femoral, está competente, al igual que la vena poplitea, tiene una vena perforante,
Entonces, perdón, este es C5, es una úlcera inactiva. Entonces, en conclusión, además de yo decir que el paciente tiene incompetencia de la unión safeno-femoral tipo 1, que tiene insuficiencia venosa troncal, que tiene una vena perforante incompetente pero patente, el sistema venoso profundo, se categoriza como C5, etiología secundaria. ¿A qué? A un origen secundario. Este paciente tenía datos de trombosis venosa profunda previa. ¿Qué segmentos están afectados? El superficial y el perforante, ¿a través de qué? Oclusión, reflujo o ambas. De reflujo. Entonces, este paciente es C5ES a sub-per y PR. No me quiero detener mucho tiempo porque creo que ya me emocioné, ya me ando pasando de tiempo. Esta es una paciente que tiene asimetría, algunas manchas, café con leche en una extremidad, edema, algunas venas tortuosas, clínicamente visibles y palpables. Este paciente tenía la unión safeno-femoral incompetente, venas tortuosas con edema. Este paciente es una categoría C3, tiene un origen congénito que afecta a las perforantes y al sistema superficial a través de reflujo. Este es un caso similar, pero en un niño que tiene estas manchas estas manchas color en vino de Oporto en la cara, que afecta a algunas otras áreas, algunas venas dilatadas a nivel del pubis y de la parte inferior del hipogastrio. Y este es otro joven con venas tortuosas, asimetría de las extremidades, que tiene hiperostosis, tiene asimetría, tenía mayor calibre. Y estos tres casos que les mencioné, se trata de un síndrome de Klippel-Trenaunau, es un síndrome por una alteración del mesodermo congénito, que no es tan raro, que se puede presentar, que pueden tener afectaciones desde la infancia, como ya lo vimos, y expresiones variables, y que desde angiomas cutáneos, hipertrofia ósea, como este último, de tejidos blandos, y afectación uniobilateral de los troncos venosos en las extremidades inferiores. Bueno, no voy a, no voy a detenerme aquí. Quiero avanzar al final. Creo que estoy muy al final. Entonces, todo esto que yo les acabo de mencionar es para que el cirujano vascular decida la técnica que utilice para solventar, para solucionar esta hipertensión venosa en una o en ambas extremidades, de acuerdo a sus criterios. Puede hacer escleroterapia con espuma, puede hacer flebectomía de la mano con el marcaje de algunas perforantes. En algunos casos se sugiere que haya guía ecográfica para hacer algunos de estos, como la ablación térmica intraluminal, en las cuales en ocasiones se nos invita a participar. Y si existen dudas sobre cualquiera de estos aspectos de los que yo acabo de mencionar, de la anatomía, de la técnica, de la fisiopatología, de la misma anatomía normal, siempre menciono el libro de Doppler venoso de miembros inferiores y pelvis de el doctor Miguel Lobol. Entonces, ¿qué podemos decir al final? Del ultrasonido Doppler color en su uso para hacer la evaluación de pacientes con sospecha de insuficiencia venosa, o que tienen bien establecida la insuficiencia venosa, para saber cuál es, si ha surtido o no el efecto del tratamiento que se ha llevado, si tienen recurrencia varicosa, que es un método no invasivo, que es una técnica sí compleja, pero tiene una alta sensibilidad y especificidad, que se requiere un conocimiento teórico previo al respecto del manejo del equipo, y una experiencia ecográfica al respecto del manejo de las funciones, y un adecuado expertise para el uso del transductor y la
optimización, no solo de la imagen en escala de grises, sino también del Doppler, que se requiere un tiempo razonable para la evaluación. Estas evaluaciones no se hacen en 10 minutos, en 15 minutos, se requiere un tiempo prudente para hacerlos, dependerá de las características de cada paciente y que estamos obligados a cambiar el paradigma, a siempre hacer, mientras no haya contraindicaciones, estas exploraciones con el paciente de pie y utilizando maniobras provocativas. El ultrasonido venoso es un ente vivo, dinámico, apasionante, sorprendentemente complejo y único que nos atrapa. Hoy sabemos que la ecografía arterial es muy bonita, muy impresionante, pero esto realmente es algo apasionante, lo del ultrasonido venoso. Yo soy el doctor González Gamiño y les agradezco a todos por su tiempo y su atención. Muchas gracias y buenas tardes.